Hola, muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, mis buenos días. Buenos días. Buenos días. Ok, les doy la más cordial bienvenida. A este grupo es el 301 para taller de matemáticas. Eh, ¿Qué vamos a iniciar? Bueno, iniciamos con nuestro reglamento de clase virtual. Como alumnos y como participantes de la Escuela Preparatoria Oficial 336, en la aula virtual necesitamos tomar en cuenta las siguientes pautas con el fin de obtener óptimos resultados en el desarrollo de la clase. No se pueden decir, escribir palabras intencionantes o fuera de contexto al tema a desarrollar, respetar los comentarios de nuestros compañeros, no está permitido compartir o grabar la clase durante el desarrollo de esta. Si cualquier alumno requiere hacer una pregunta, puede utilizar el chat, el micrófono, el video en las pautas dadas por el docente. Ok, vamos a iniciar. Antes de iniciar, vamos a aclarar ciertos puntos. Para el siguiente parcial, que es el segundo parcial, ya iniciamos nosotros con estas actividades, sería el segundo parcial. Eh, Vamos a utilizar la misma evaluación. La evaluación continua va a ser del 40. El examen va a valer 30% y el proyecto va a valer 30%. Recuerden que el proyecto está en conjunto con la materia de matemáticas. Entonces es en conjunto del taller. Para que lo recuerden. Si no lo entrego en matemáticas o si no lo entrego en el taller, entonces no voy a tener la calificación en estas dos materias. ¿Ok? Esto es importante que lo comiencen a anotar lo vamos a anotar en nuestro cuadernillo. Ahorita les digo la página, esperen, déjenme sacar el cuadernillo. Lo vamos a poner. Lo vamos a colocar en nuestra libreta Si no encontré un espacio. Entonces, lo van a colocar en la libreta. Esta es la forma de evaluación para el segundo parcial. También vamos a anotar en la parte de abajo de esta misma tablita que van a hacer para el segundo parcial. Que vamos a colocar, bueno, vamos a colocar unas indicaciones. Las actividades de evaluación continua con calificación de 0 indica que el alumno no entregó archivo en la asignación o el archivo entregado no corresponde a la asignación.
¿Por qué es importante volverles a mencionar esto? Porque las actividades que yo coloco en 0 significan, a los chicos que no le entregaron no se les coloca nada, o sea, porque no entregaron, pero los alumnos que tienen un 0 en esa actividad significa que el alumno tiene que volverla a entregar. ¿Por qué? Lo tiene que volver a entregar ese mismo o esa semana para que pueda ser calificada. Porque a lo mejor lo que me llegó a pasar mucho con ustedes es que subían un archivo, pero no, o sea, mandaban la asignación, pero no subían archivos. O me subían un archivo y era de otra materia, o era de matemáticas 1, o me llegó hasta ver de otras materias o otras fotos que no eran, no correspondían. Ese 0 significa que lo tienen que volver a enviar, ¿ok? ¿Dudas con esto que deben de hacer? ¿Esto lo voy a solicitar? Sí. Ok. Eso lo vamos a, Sí, eso lo lo van a vamos poner a, en su libreta. Sí, es correcto. Lo tienen que colocar en su libreta y lo voy a solicitar. O sea, la asignación que haga el día de hoy, voy a solicitarles que me entreguen esta hojita también. Ok, vamos a iniciar. El día de hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver las propiedades de los exponentes. Bueno, dentro de, ya vimos propiedades de los números racionales, pero también debemos de ver propiedades de exponentes y radicales. Dentro de estas propiedades es importante poderlas aplicar. ¿Por qué? Porque para poder reducir en álgebra se busca reducir el problema que se tiene, ¿no? No hacerlo más grande, siempre es tratar de reducir para que la solución sea lo más sencillo posible. Y utilizamos también las propiedades. Las propiedades que habíamos visto de los números reales, pues ya las hacemos automáticamente. Estas propiedades de los exponentes y también de radicales, también va a llegar un punto donde los tenemos que hacer pues automáticamente. Pero vamos a repasarlas. Bueno, ¿qué es una exponencia? Los exponentes son potencias o índices. Se utilizan ampliamente en problemas algebraicos y por esta razón es importante aprenderlos para facilitar el estudio del álgebra. Las partes de un exponente o un número exponencial. Bueno, existen dos partes. Una se le conoce como base, en otros lugares le dicen como factor, y n se le indica como exponente. A veces esta es la fórmula o la forma general de una expresión. ¿Esto qué quiere decir? Que b puede ser una constante, pero también puede ser una variable. Las constantes son los números reales, y las variables x, y, puede ser hasta z. N la pueden encontrar, son también, pueden ser variables, pero también puede ser constantes, pueden ser un número o variables. En este caso no vamos a ver variables como tal. ¿Dónde van a alcanzar a ver? Bueno, en cálculo diferencial ya comienzan a ver a estas como 2 a la x, como 2 a la 1 sobre x. Ya las potencias son variables hasta cálculo diferencial, pero por mientras todas van a ser, nuestras potencias van a ser constantes, ¿ok? Esa es una manera de poderlo visualizar, la forma general. Otra es colocar una A y colocarle una M. Otra es una A y una N, ¿ok? Este también es una forma general. ¿Por qué lo podemos utilizar? Recuerden que habíamos dicho que eran fórmulas generales, porque no puedo especificar que sea una constante o una variable, sino la puedo aplicar para diferentes soluciones. ¿Ok? Esas serían nuestras partes. ¿Alguna duda?
Lo siguiente que tenemos es un ejemplo. ¿Para qué nos sirven las potencias? O sea, ¿para qué sirven estas exponenciales? Bueno, para reducir la multiplicación. Recuerden que nosotros las bases es el número o el factor que se va a multiplicar y el 3 la cantidad de veces. Entonces el número que se va a multiplicar. Entonces esto si es 5 a la 3 lo puedo escribir como 5 por 5 por 5. Entonces 5 por 5 me da 25 por 5. Son las veces que voy a estar multiplicando este factor. Entonces, ese es muy importante. ¿Para qué nos ayuda? Para reducir. Es un tipo de multiplicación, pero reducida, pero también existen sus propiedades. Esto nos ayuda bastante para no estar poniendo tantos números. Para eso nos sirve. ¿Ok? ¿Cuánto da 25 por 5? 125. 125. Ok, gracias. Entonces, es para reducir y no hacer todo este. Nos ayuda a esto. Pues esto está sencillo, pero si nos dijeran 5 a la 20, pues ya como que multiplicarlo 20 veces ya se me hace un poquito más largo, ¿no? Entonces mejor escribo de esta manera. Ok, vamos a iniciar con las leyes del exponente. Ok, vamos a iniciar con las siguientes reglas o leyes. También los pueden conocer como propiedades. Entonces lo pueden conocer como reglas, leyes o propiedades de los exponentes. La primera es multiplicación de una potencia con base común. La ley implica que si los exponentes son de la misma base, se multiplican. Los exponentes se van a sumar. Entonces, primero vamos a hacer un ejemplo. Esta es la fórmula general. Entonces, yo tengo A podría ser, 5 elevado a la 3 por 5 elevado a la 6. Primero lo que tengo que ver es que tengan la misma base. Ya revisando eso, si tienen la misma base, puedo aplicar esta propiedad. Voy a colocar la misma base y lo único que voy a hacer es sumar los exponentes. 3 más 9, 3 más 6 me da 9. Entonces me queda 5 elevado a la 9. Si se dan cuenta, la base sigue siendo la misma. Lo que está realizando la operación es el exponente. ¿Ok? Esto mismo aplica, la parte de abajo es para una fórmula general para números irracionales. ¿Cuáles son los números racionales? Pues las fracciones. Si yo tengo un medio elevado a la 5 por un medio elevado a la 2, entonces reviso, las mismas son las mismas bases, la coloco y solamente los exponentes se van a sumar. 5 más 2 y me va a quedar un medio a la 7. Entonces también puede ser para los números. Esto mismo se aplica para los variables, sí. Yo tengo x a la 3 por x a la 4. Reviso que sean las mismas bases, me va a quedar x y los exponentes se van a sumar. 3 más 4 y me queda x a la 7. ¿Dudas con esto? No, profesora. Ok, aquí lo importante es que tengan la misma base. Ok, si no tienen la misma base, no lo voy a poder realizar. Vamos con la siguiente, es división de los exponentes ahora con la misma base. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que yo tengo, por ejemplo, 6 a la 3 entre 6 a la 4. Si se dan cuenta, debe de ser la misma base.
tanto en el numerador como en el denominador. Coloco 6 y la fórmula general me dice que voy a restar 3 menos la potencia del denominador, 4. Entonces me va a quedar como 6 a la menos 1. Cuando me suceda esto, hay una propiedad que es para potencias negativas. Cuando yo tengo 1 sobre A, lo puedo escribir como A a la menos, vamos a ponerle aquí al cuadrado, a la menos 2. Este está abajo en un denominador, pero yo no quiero que esté en el denominador, yo lo quiero pues subir. Entonces, el hecho de hacerlo, voy a colocar la misma A, se va a quedar el 1 multiplicado por el A. Pero, ¿qué sucede con la potencia? Bueno, la potencia sigue siendo la misma, pero se le va a colocar un signo negativo. Entonces, me va a quedar A a la menos 2. Entonces, esto lo puedo traducir como un sexto. Porque no quiero que esté negativo, quiero que esté positivo, entonces lo bajo en el denominador. O sea, voy a hacer la inversa. ¿Dudas con este? También esto se puede aplicar que la base sea un número racional. ¿Ok? Por ejemplo, voy a borrar esto. Por ejemplo, yo tengo un medio entre un medio. El de arriba está elevado a la 4 y la de abajo está elevado a la 6. Entonces me va a quedar, es la misma base, va a quedar un medio y las potencias se van a restar. Entonces va a ser 4 menos el denominador. Me va a quedar un medio a la menos 2. Maestra, a mí no me gusta que quede negativo. Esto significa que me va a quedar 1 sobre un medio al cuadrado. ¿Ok? Porque lo bajé. Lo puse en el denominador. Y esto ya lo puedo elevar, me va a quedar 1. Y esto lo puedo separar 1 al cuadrado entre 2 al cuadrado. Me queda 1 sobre 1 al cuadrado, me da 1. 2 al cuadrado, 4. Y ahora sí, aplico la ley del sándwich. 1 entre 1, un cuarto. Extremos van arriba. 4 por 1, 4 y extremos internos van abajo. 1 por 1 me da 1. Y el resultado quedaría 4. Para esto se utilizan las propiedades. Y un problema que es bastante largo se va reduciendo lo más posible para llegar a la solución. ¿Ok? ¿Dudas con esto? ¿Dónde viene el conflicto? ¿Dudas? No, ninguna. ¿Dónde viene el conflicto? Bueno, es que yo creo que nada más puedo ocupar una propiedad. No. El conflicto viene es que yo a lo mejor quiero ocupar la misma propiedad, el mismo método y no sucede lo mismo para todos. Entonces, puedo utilizar diferentes para llegar a la solución. ¿Ok? Vamos con el siguiente, que es la ley de la potencia de otra potencia. Esto es, esta ley implica que necesitamos multiplicar la potencia en caso de que un número exponencial se eleve a otra potencia. Entonces yo tengo mi base es b, exponencial es m, y esto está elevado a la n. Entonces lo que sucede es que se van a multiplicar. Un ejemplo muy fácil es 5 elevado a la 3 y esto está elevado a la 2. Entonces voy a colocar mi misma base y voy a multiplicar los exponentes. 3 por 2 y me da 5 elevado a la 6.
Un error que muchos cometen es cuando les digo x al cuadrado por x a la 3, lo quieren multiplicar. No, es la misma base y se van a sumar. 2 más 3. Me queda x a la quinta. Si esto fuera x al cuadrado elevado a la 3, pues ahí sí se multiplican. X por 2 por 3 me da x a la sexta. Y ambas son diferentes. Tengan mucho cuidado con esto, ¿ok? Aquí en el lado derecho tengo un ejercicio. Bueno, ¿qué sucede de las potencias? Les decía, si tienen la misma base. ¿Qué sucede si no la tienen? Bueno, vamos a realizar este ejercicio así. Si se dan cuenta, yo tengo 4 elevado a la 3 por 2 elevado a la 2. Si se dan cuenta, las bases no son las mismas. ¿Qué sucede esto? Bueno, voy a abrir todo las multiplicaciones. ¿Cuántas veces se va a multiplicar 4? 3 veces. 1, 2, 3. ¿Cuántas veces se multiplica 3 veces? 1, 2, 3. Esto indica que son diferentes bases, pero las potencias son iguales. Lo que voy a hacer es multiplicar el primer 4 con el primer 2. Luego el segundo 4 con el segundo 2. Y luego el tercer 4 con el segundo 2. Entonces me va a quedar 4 por 2, 4 por 2, 4 por 2. Por eso necesito que las potencias sean iguales. Para que me quede y no me quede un número que me falta. Luego lo siguiente que voy a hacer es multiplicarlos. 4 por 2 me da 8. 4 por 2 me da 8 y 4 por 2 me da 8. Entonces ahora sí puedo decir 8 elevado a la 3 y de esta manera reduzco los que son de base diferente, pero la potencia es la misma. ¿Qué sucede si en el ejercicio 2 tengo 2 elevado a la 3 por a elevada a la 3? Si se dan cuenta, a es una variable y el 2. También se utiliza el mismo procedimiento. Voy a abrirlos. ¿Cuántas veces se multiplica el 2? 3. 1, 2, 3. ¿Y cuántas veces se multiplica el valor de A? 1, 2, 3. Y voy a multiplicar el primer término con el primer A, el segundo término con la segunda A y el tercer término con la tercera A. Entonces me va a quedar 2 por A, 2 por A, 2 por A. Son las mismas bases, 2 por A. ¿Y cuántas veces se multiplican? 3 veces. 1, 2, 3. Entonces me va a quedar 2A elevada a la 3. ¿Dudas con esto? Sí, Ángel. Buenos días, maestra. Me conecté tarde a la clase, una disculpa. Ok, no te preocupes. ¿Dudas con este? Gracias. Las siguientes son la ley de los exponentes negativos. Cuando un exponente es negativo, lo cambiamos a positivo escribiendo 1 en el numerador y el exponente positivo en el denominador. ¿Ok? Esta es la forma general. Aquí me faltó colocarles negativos, pero así van. Entonces me está indicando que si yo tengo a la menos m, lo que voy a hacer es escribir en el numerador un 1 y en el denominador voy a escribir la misma base, el mismo potencia, pero ahora va a ser positivo. ¿Ok? Yo tengo aquí un ejemplo que me dice, voy a borrar este y lo voy a escribir ahí el ejemplo que está aquí y lo vamos a hacer. Que yo tengo 2 a la menos 2. Entonces, yo pues, ese negativo, pues no lo puedo elevar a negativo. Lo que tengo que hacer es convertirlo. Entonces, voy a poner 1 en el numerador y en el denominador voy a colocar la misma base, el mismo exponente, pero ahora va a ser positivo. Entonces, me va a quedar 1 a la 2 a la 2. Entonces, ya la puedo realizar. Me va a quedar un cuarto. ¿Qué sucede si yo tengo un número racional? Ok.
que yo tenga, por ejemplo, este ejemplo lo voy a abrir, tengo 2/3 elevado a la menos 2. Bueno, esta propiedad me dice que si yo los invierto, 3/2 se van a convertir en positivos, ¿ok? Y estos ya los puedo separar. Me queda 3 al cuadrado entre 2 al cuadrado. 3 al cuadrado me da 9, entre 2 al cuadrado me da 4 y me queda 9/4. ¿Ok? ¿Dudas con este? Gracias. Vamos con la ley de exponente cero. ¿Ok? Si el exponente cero obtienes un 1 como resultado. Si es un número racional, si es una variable, si es una constante, cualquier número elevado a la cero o función o ecuación elevado a la cero me va a dar 1. Entonces, a la 0 me da 1. Si tengo 1 elevado a la 1, me da 1. Si tengo 2 elevado a la 1, me va a dar 1. Si tengo menos 3, perdón, elevado a la 0, yo ya no hay colocando un 1. Elevado a la 0 me va a dar 1. Si yo coloco 2/3 elevado a la 0, me va a dar 1. Si yo coloco 1 entre 1000 elevado a la 0, me va a dar siempre el 1. Si yo pongo una estrellita y lo elevo a la 0, siempre me va a dar 1. Si yo coloco un 5 elevado a la 0, me va a dar 1. Si yo coloco una A elevado a la 0, me da 1. Si coloco la X elevado a la 0, me da 1. ¿Ok? Si es Y elevado a la 0, me va a dar 1. Esta es una propiedad. Entonces, cualquier número elevado a la 0 siempre va a dar 1. ¿Ok? A comparación de cuando nosotros decimos X elevado a la 1 o 1 elevado a la 1 me da el mismo número. Entonces, 1 elevado a la 1 me da 1. X elevado a la 1 me da X. 1/2 elevado a la 1 me da 1/2. Menos 3 elevado a la 1 me va a dar menos 3. Entonces, si está elevado a la 0, me va a dar 1. Y si está elevado a la 1, me va a dar el mismo número. ¿Ok? ¿Dudas con esto? No, maestra. Ok, vamos con exponentes fraccionarios. ¿Para qué nos sirven? Bueno, en ocasiones nos toca ver, y sí nos toca ver, porque eso les gusta que vengan en los concursos, les gusta, a lo mejor ustedes no vienen, pero vienen en los exámenes para la Universidad de la UNAM, les gusta hacer este tipo de ejercicios. Yo tengo un exponente y ese exponente es fraccionario. Si se dan cuenta, A está elevado a la 1 sobre n. Y lo puedo convertir como n elevado o raíz, se convierte en un radical de A. Ok. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en el primero 1 sobre 1 me da, el primer ejemplo, a la 1. Cualquier número elevado a la 1 me da el mismo número, queda 4, no hay problema. En el segundo, yo tengo 4 elevado a la 1/2. Entonces, lo que voy a hacer es 4 va a quedar la misma base, pero el denominador se va a convertir en un radical, o sea, en una raíz. ¿Sale? ¿De qué va a ser la raíz? Va a ser cuadrada, porque esa está elevada a la 2. Entonces va a ser una raíz a la 2. Y el denominador, perdón, el numerador se va a volver potencia dentro del radical, o sea, de la raíz. ¿Ok? Entonces va a quedar elevado a la 1. Cualquier número elevado a la 1 da el mismo número. Entonces me va a dar 4. La otra es que en matemáticas, pues iniciamos con raíces
raíz es igual a raíz al cuadrado, nada más que no le colocamos el 2. A partir del 3 ya se le coloca 3, raíz a la cuarta, raíz a la quinta y así sucesivamente. Entonces esto se convierte como raíz totalmente y raíz de 4 me da 2. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejemplo. A veces yo tengo 3 elevado a la 2 tercios. Vuelvo a colocar. El denominador me va a decir de qué potencia o de qué tamaño va a ser el radical. Si va a ser al cuadrado, al cubo, a la cuarta, a la quinta. Entonces me va a quedar. Coloco la base. Esta es una raíz cúbica. Y mi potencia, ¿a cuánto la voy a elevar? Al cuadrado. Entonces voy a elevar primero al cuadrado. 3 por 3 me da 9. Y me queda raíz cúbica de 9. ¿Dudas con esto? Ok. ¿Por qué la fórmula que les muestro aquí está así? Bueno, esta es una fórmula general porque el numerador es 1 y cualquier número elevado a la 1 pues va a ser el mismo número. Pero la otra fórmula sería A a la M entre M y me quedaría M a la A la N. Cuando el numerador ya no es 1, ya es diferente. Esta sería la segunda formulita de estas. Vamos a ir a la página 13 del cuadernillo, a donde dicen leyes de los exponentes y vamos a hacer estos hasta donde alcancemos, ¿ok? Me van a entregar su hojita que les dije que van a utilizar de la forma de evaluación del segundo parcial y me van a entregar esta hoja, ¿ok? Vamos a realizarlos hasta donde alcancemos. Los demás los tienen que realizar ustedes. Entonces ya tenemos x elevado a la 11 por x elevado a la 5. ¿Puedo utilizar? ¿Qué propiedad puedo utilizar aquí? Las bases son iguales. ¿Qué propiedad puedo ocupar aquí? La propiedad que ocupo es multiplicación de potencias con base común. Entonces, la propiedad es A a la N por A a la M y se suman A a la N más M. Y esto lo voy a hacer. Mi base es X. ¿Sí? ¿Qué pasó, Alda? ¿Qué página es, maestra? Perdón. La página 13 del cuadernillo. Tiene que decir leyes de Gracias. los exponentes. Puede ser, sí. N, ¿quién va a ser? Va a ser 11. Y M va a ser 5. Entonces ya conozco las potencias o el exponente. Ya conozco la base. Entonces voy a volverlos a colocar. X a la 11 por X a la 5. Y me va a quedar X a la 11 más 5. Me queda X a la 16. ¿Dudas con este? No, maestra.
Nos vamos con el siguiente. ¿Ok? ¿Cuál es el siguiente? Bueno, ¿puedo utilizar esta misma propiedad en el siguiente? ¿Tienen las mismas bases? ¿X y Y son iguales? ¿Son iguales o son diferentes? Diferente. Son diferentes. Entonces no puedo aplicar esta misma propiedad porque son diferentes. Lo que voy a hacer es separarlas. ¿Esto cómo quiere decir, maestra? Bueno, voy a decir x elevado a la 2 por elevado a la 4 por y elevado a la 3 elevado a la 4. Y ahora sí puedo utilizar una propiedad que habíamos dicho que era la ley de potencia de otra potencia. ¿Ok? Entonces voy a ocupar la ley de potencia de otra potencia. Entonces, esta me decía que si yo tengo a la n elevado a la m, voy a multiplicarlos. A por n por m. Entonces la voy a ocupar. Entonces me va a quedar aquí mi base es x, n es igual a 2, m es igual a 4. Mi base es y, n es igual a 3 y m es igual a 4. Y voy a aplicarla. Entonces me va a quedar x a la 2 por 4 por y a la 3 por 4. Y me va a quedar x 2 por 4 me da 8 por y 3 por 4 me da 12. ¿Dudas con este? No puedo aplicar la misma que les decía que si son diferentes bases, tienen que ser las mismas potencias. En este no lo puedo realizar porque ni las bases son lo mismo, ni las potencias son lo mismo. Hasta ahí se queda este problema. ¿Ok? ¿Dudas? Vamos con el que sigue. Tengo x a la menos 5 entre x a la 3. Aquí hay dos métodos para poderlo contestar. Vamos a hacer uno y vamos a hacer el segundo. Ok, el primero, bueno, voy a colocarlo x menos 5 por x a la 3. Esto indica que la x la puedo bajar como está negativa, la quiero volver positiva. Entonces tengo x a la menos 5, la voy a convertir en 1 sobre x a la 5 y la vuelvo a colocar. Entonces me va a quedar 1 sobre x a la 5 por x a la 3. Multiplico 1 por x a la 3, me queda x a la 3 sobre x a la 5 y las voy a abrir. Me va a quedar x por x por x y me va a quedar x por x por x por x por x 5 veces. En matemáticas a veces ocupamos esto. Hay maestros que le dicen se eliminan. Esto se elimina y los tachan. Esto se elimina y los tachan. Es una expresión, pero no se eliminan como tal. X entre X, cualquier número dividido entre el mismo número nos da 1. También aplica para las variables. Entonces, este entre este me da 1. Este entre este me da 1. Entonces se van convirtiendo en 1. Y me va a quedar 1 sobre x al cuadrado. ¿Ok? Esto hubiera sido 1 sobre x al cuadrado, pero como todos son 1, pues es el mismo número y me queda de esta manera. Este es un método.
El otro método es utilizar el de la multiplicación. El de la multiplicación con base común. Donde tengo a la n por a la m y los voy a sumar. Entonces, aquí mi base es x, n es menos 5 y m es igual a 3. Entonces, lo voy a realizar. Tengo x menos 5 por x a la 3. Entonces, me va a quedar x a la menos 5 más 3 y me queda x a la menos 2. Yo no quiero que sea así, lo voy a utilizar la propiedad. Si es negativo, voy a colocar en el numerador un 1 y en el denominador la misma base, la misma potencia, pero se convierte en positivo. Y en ambos casos da el mismo resultado. ¿Alguna duda acerca de este? No, maestra. El siguiente que voy a hacer es L, ¿ok? Pues es x por x por x. Entonces, pues es la misma base. Entonces voy a utilizar la base común. Entonces, primero es la multiplicación. Se saltó la D, maestra. No, no voy a hacer la D. Entonces vamos a hacerlo por partes. Primero voy a hacer x a la 7 y x a la 0. Entonces tengo a a la n por a la m es igual a la n más m. ¿Y qué voy a hacer aquí? Bueno, n para este primero que voy a hacer este pequeño, x a la 7 por x a la 0 por x. Pero antes de utilizar esto, un número multiplicado, elevado a la 0, ¿cuánto nos da? O sea, ¿cuánto nos va a dar? 1 o 1. Entonces ya sé cuánto da. Entonces sería x 0. a la 7 por 1 por x. Entonces, pues me queda x a la 7 por x. Entonces, ahora sí, ya voy a utilizar la propiedad. Porque ya eliminé 1. Es una expresión como de eliminar, pero en realidad se convirtió en 1 y por cualquier número multiplicado por 1, pues queda el mismo número. ¿Ok? Entonces me queda, tengo mi base es x, n es igual a 7 y m es igual a 1. Y voy a utilizar la misma propiedad. X a la 7 por x a la 1. Me queda la misma base y los voy a sumar 7 más 1. Me queda x a la 8. Hay que recordar que la x así indica que tiene x a la 1, pero en las potencias no se coloca el 1, se coloca el mismo valor. ¿Ok? Es como indicar, como lo que habíamos dicho de las raíces cuadradas. La raíz indica que es al cuadrado, porque no existe raíz a la 1. Entonces, nada más se pone la casita. ¿Dudas con esto? ¿Cuál se les va a quedar de tarea? El D. Ese es el que van a hacer ustedes. ¿Cómo lo quiero que lo resuelva? ¿Cómo lo resolvimos? Paso por paso. No quiero que me pongan el resultado. Yo ya sé cuál es el resultado. Lo que quiero que hagan es paso por paso. Porque varios en sus trabajos que me entregaron ponían nada más el resultado. Yo ya sé hacer el resultado. Yo se los puedo dar. Lo que quiero saber es el procedimiento que están utilizando para llegar a ese resultado. ¿Ok? ¿Dudas con esto? La, Para. la pregunta de... La pregunta D es de tarea. Ustedes van a hacer la D. Así lo van a hacer paso por paso. Me van a decir qué propiedad van a ocupar, quién es la base, qué están realizando en cada uno de los pasos. ¿Ok? ¿Dudas?
No, ninguna. Ok, No, ¿qué me ninguna. van a entregar? Pues la evaluación, lo que les dije de la evaluación y la página 13. Ok, lo que quiero ver no es el resultado. Yo ya sé cuáles son los resultados y se los podría dar. Lo que quiero ver es el procedimiento que están aplicando. ¿Ok? Evelyn, ¿dudas? Maestra, ¿cree que le pueda regresar el reglamento, por favor? Ahí está. Mis, o sea, tenemos que poner el reglamento, la autoevaluación y... No, damas, quiero que coloquen esto, lo que les dije. La forma de evaluación y que las actividades que están continuas con calificación de 0 indican que el alumno no entregó el archivo en la asignación o el archivo que entregó no corresponde en la asignación y que su proyecto involucra las dos materias de matemáticas 1 y el taller de matemáticas. Si yo no entrego el proyecto, significa que me voy a, bueno, en las dos materias me va a afectar, ¿ok? Pero a su compañera le pongo el reglamento, pero no hay necesidad de poner el reglamento. Adelante. ¿Sí? Miss, ¿cree que me pueda pasar su número para checar algo de mi calificación? Sí, te lo doy 55, 74, 35, 68, 20. Gracias, Miss. Sale. ¿Dudas? Sí, al rato subo la clase. A veces tarda un poquito más porque normalmente este día tengo las clases, termino hasta las 3 de la tarde.